Bueno, ¿sabéis cuál es el...? A ver, voy a poner las gafas para ver a los de atrás. Ves que están haciendo así, para adelante y para atrás, ¿no? Os habéis ido muy al fondo y eso no suele funcionar porque siempre suelo decir, bueno, hay sillas por aquí, no pasa nada, que ya voy yo para allá, ¿vale? O sea que los que estáis atrás no os preocupéis que ya me acerco yo. Bueno, Juan Miguel, bueno, muchísimas gracias. Gracias por la invitación. De verdad que no vamos a perder más tiempo con esto, pero de verdad que el placer es mío. Es un auténtico lujo estar aquí, ¿no?, en el parque y tener la oportunidad de tener una conversación con vosotros. Vale, digo conversación con vosotros porque otra cosa que hemos comentado por teléfono, cuando hemos hablado con anterioridad, es que si hay algo que no me gusta a mí es el concepto de charla enlatada, ¿no? Donde yo vengo, llega Paco, suelta un rollo, te puede gustar más, te puede gustar menos, pero yo estoy aquí como sentado y bueno, pues a ver qué nos cuentan hoy, ¿no? O sea que lo ideal sería que fuese lo más interactiva posible. O sea que tenemos mucho material y ni siquiera tengo interés de que lo veamos todo. O sea que me interesa más que vosotros me digáis, oye Paco, tira por ahí, o esto me interesa más, pues habla más de esto, o eso no, ¿vale? O sea, en función de vuestros intereses podemos ya ver qué puede ser más relevante o menos. Y la otra cuestión, Juan Miguel, es que yo ahora ya le he conocido en persona, hemos tenido la ocasión de desayunar esta mañana, y es una persona peligrosísima. Porque, no, pero eso es que le conocen, no se te pide que le conocen. Porque de un café de 5 minutos salen 100 temas. Y nos hemos puesto a abrir melones y ahora mismo en la presentación has abierto ya 3 o 4 melones más, ¿no? La ética, la estética, el arte, la relación con la ciencia, y nos podemos poner así y el desayuno se convierte en comida, merienda y cena. O sea, hay muchísimo de lo que hablar, muchísimo de lo de que discutir, ¿vale? Incluyendo esto, es que no me resisto, fíjate, vamos a empezar ya cambiando el PowerPoint, no me resisto a arrancar por ahí, porque fijaos, una de las cosas que me ha gustado hacer esta mañana, haciendo tiempo hasta las 12:30, he estado dando vueltas por fuera, por el patio, y de verdad que estoy alucinando con lo que tenéis aquí. O sea, imagino que sois conscientes del lujo que tenéis. Yo vengo de Murcia, donde ya quisiera yo que mis hijos hubiesen estudiado en un centro así, o yo mismo hace unos cuantos años más, ¿no? De verdad que estoy impresionado. En las pocas horas que he tenido tiempo de ver un poco lo que está pasando aquí, ¿no? Los azulejos que tenéis en el patio, ese de atrás de la Metamorfosis 2, me ha encantado esa transición de la Metamorfosis. Y he estado viendo, bueno, dando un poco una vueltecilla, he ido por la parte de atrás que me has dicho, te he visto pasar. ¿Eras tú que decías lo de la suerte está echada? Sí. ¿No? Pues yo no estaba cotilleando, es que he pasado y se oía. Vale, pero ha habido una cosa que me ha gustado mucho, y es que, o sea, una experiencia mía personal, ¿no? Yo iba andando por las ventanas, por el patio, y se iban colando en mi cabeza frases sueltas de cada aula. De repente, la suerte está echada, seguía andando y yo iba escuchando lo que iba pasando en cada aula, como todo superpuesto. Y he tenido como la sensación de que en el fondo somos una misma cosa, como una especie de superorganismo. O sea, me imagino a vosotros como recipientes de toda esta información o conocimiento, ¿no? Cómo estáis pasando de una clase a otra y todo se va conectando de alguna manera que trasciende las asignaturas tomadas de una en una. No es historia de Roma, no es matemáticas, no es educación física, sino que hay algo global, holístico, que solo se entiende desde esta otra perspectiva, ¿vale? Y eso es una de las cosas que también me gustaría que habláramos. Pero antes de eso, he visto el otro azulejo que hay a la entrada, viniendo del restaurante, por este pasillo, y tenéis un azulejo del Pensador de Rodin, ¿verdad? Y claro, lo he visto, digo, es que me lo habéis puesto a huevo, porque yo tenía justo esto aquí, que no sabía si lo íbamos a usar o no. Y fijaos, esto es una... Perdón que esté así, que estoy todo el rato sonando. Esto es la portada del New Scientist, no recuerdo de qué año, de 2000 algo. Y fijaos, era un número en el que pretendían ilustrar el número especial de esa revista sobre el tema de la inteligencia vegetal, ¿no? Plantas inteligentes, Smarty Plants. Y fijaos, ¿qué es lo que hacen para tratar de ilustrarlo? Juan Miguel hablaba del antropocentrismo o el antropomorfismo, ¿no? De alguna manera, parece que si una planta es inteligente, lo es, fijaos que le ha puesto esta forma de cerebro, lo es en la medida en que el pensador humano, ¿no? Humano, el Homo sapiens, puede servirse de ella como interlocutor a su nivel. O sea, no somos capaces realmente de ponernos en el pellejo de la planta y entenderla por lo que es,
sino que la antropomorfizamos y decimos, ah, si la planta es inteligente, algo estará haciendo que se asemeja a cómo hago yo las cosas, ¿vale? Y ese es el punto de partida equivocado, ¿no? Equivocado. Mira, esta mañana sabéis que cuando me he levantado, estoy en la aldea del Rocío, ¿no? Y me he levantado, pues me he tomado un café y me he ido ahí, estaba apoyado en frente de la ermita donde está la marisma, ¿no? Viendo los caballos que estaban pasando. Y había ahí 2 o 3 caballos pastando. Y fijaos, yo llevo muchos años trabajando en inteligencia vegetal, ¿no? En este campo, llevo ya bastantes años trabajando en ello. Lo digo para que veáis lo difícil que es deshacerse de estas inercias. O sea, deshacerse de esta obsesión de que nosotros somos algo especial. Yo lo llamo el ombligocentrismo, que no podemos evitar mirarnos al ombligo, ¿no? Esta obsesión ombligocéntrica, que, tú eres listo, tú eres guapo, será que te pareces a mí. Somos una especie ombligocéntrica. Estamos obsesionados con nosotros mismos en mirarnos al espejo. Y por eso nos perdemos tantas y tantas cosas. O incluso cuando no nos las perdemos, las distorsionamos hasta el punto de que pierden el sentido último. De que a lo mejor comprendemos que, vale, sí, las plantas son inteligentes, pero hemos reestructurado una narrativa de tal forma que ni siquiera acabamos entendiendo qué quiere decir que son inteligentes. ¿Vale? O sea, que hay mucho esfuerzo por hacer. Entonces, lo que estaba pasando esta mañana, estaba yo apoyado ahí en el madero, viendo a los caballos pastar, y de repente me daba cuenta de que mi ojo no podía no irse al caballo como agente, como sujeto, como el que pasa. Y he tenido que hacer el esfuerzo mental, o sea, imaginaos que vosotros estáis haciendo eso, ¿no? O estáis viendo los flamencos. Se nos va el ojo a la locomoción, se nos va el ojo al desplazamiento, se nos va el ojo al animal que hace algo. Y el pasto es el recurso alimenticio del caballo. No vemos al caballo y al pasto como 2 agentes, 2 sujetos, con sus intereses, con su forma de estar en el mundo, con sus estrategias de supervivencia. Es el caballo el que te llama la atención y tengo que hacer yo el esfuerzo mental. O sea, yo estaba ahí esta mañana diciendo, tengo que hacer el esfuerzo mental para acordarme de que el pasto también es listo. Pero no listo porque se parezca a mí, sino tengo que estar constantemente haciendo el esfuerzo de reconceptualizarlo, de pensar, no, pero Paco, para. O sea, ¿qué quiere decir que el pasto es listo? Pues diríamos que el pasto qué tonto es, no hace nada, ¿no? Se deja comer por el caballo. No. Precisamente porque las plantas echan raíces, son sésiles, no pueden desplazarse, su inteligencia tiene que consistir en otra cosa. Su inteligencia no puede depender de las estrategias de un animal que con un sistema nervioso y músculos es capaz de salir corriendo. Pasa algo, hay peligro, me escondo, o tengo que cazar, ¿no? Estas relaciones de predador-presa, ¿no? Entonces, su inteligencia tiene que residir en otra cosa. Y fijaos que suelen decirse, a mí me gusta citar a una colega de filosofía, una filósofa de la neurociencia, Patricia Chesland, una colega de California, y ella siempre dice, en mi opinión, de manera equivocada, siempre dice, plants can't afford to be stupid. O sea, las plantas se pueden permitir el lujo de ser tontas, porque echan raíces, están ahí quietas, ¿qué van a hacer las pobres? Pero los animales que tenemos que estar para arriba, para abajo, haciendo esto, haciendo lo otro, un animal no puede no ser listo, le va la vida en ello. ¿Lo veis? Entonces, fijaos qué forma, a ver por ahí atrás, fijaos qué forma más sencilla de darle la vuelta a la tortilla. O sea, hacer el esfuerzo de darle la vuelta al argumento. Y decir, no, perdona, ¿cómo que las plantas se pueden permitir el lujo de ser tontas porque echan raíces? Porque son sésiles. Será al revés. Será, oye, las plantas, qué listas tienen que ser para, a pesar de ser sésiles, a pesar de haber echado raíces, seguir pasando sus genes, no haberse extinguido. El caballo se come el pasto no puede salir corriendo, pero su estrategia de supervivencia pasa por una estrategia de descentralización. A un animal, a mí me cortas un brazo y no me crece otro brazo. Más me vale preservarlo, y por eso puedo, pues, hacer algo para evitar que lo cortes. Si tú le cortas una rama a un árbol, le crece otra rama. El pasto no es tonto por no salir corriendo cuando viene el caballo. Tenemos que pensar bien qué quiere decir eso de que una cosa, ¿vale? De que a mí me gusta decir distintos problemas, distintas soluciones. Sus problemas son distintos, sus soluciones también tienen que ser distintas. ¿Se ve un poco la idea? O sea que es complicado no caer, y nos pasa, insisto, a mí en primera persona, día a día, no caer en estos prejuicios y decir, cuidado, ¿qué puede querer decir esto? De hecho, fijaos, esto me encanta porque para mí es... Yo estoy terminando un libro que empecé a escribir hace unos años sobre inteligencia vegetal y no se llama así, el título ha cambiado, pero esto es lo que dibujó mi hijo. Yo a mi hijo le dije, además no quería sesgarlo, esta es la idea, yo no quería sesgarlo, yo le decía, Paquillo,
pinta para ti la inteligencia vegetal, cognición vegetal, no se llamaba Plant Cognition, The Next Revolution, la siguiente revolución. Eso es otro título ahora, pero era ese, ¿no? O sea, a ver, Paquillo, Plant Cognition, cognición vegetal, ¿qué te dice a ti eso? ¿Y fijaos lo que dibujo? ¿Una planta haciendo qué? Ah, si la planta es lista, pues estará haciendo ecuaciones, ¿no? Un pupitre, una silla de estas, ¿no? Una silla de estas, y le puso la planta a hacer deberes. O sea, insisto, ¿por qué digo esto? Porque es algo que va mucho más allá de la educación, de la edad, porque esto lo hace un niño de 12 años, y te lo hace el editor de una revista de biología vegetal. Ojo, lo de antes, esto era el New Scientist, ¿vale? Esto era el New Scientist, una revista de divulgación. Pero esto es una revista científica, Trends in Plant Science. Es una de las revistas más gordas que hay en biología vegetal, ¿vale? Pues fijaos cómo ilustran la idea de la inteligencia vegetal. Esto es del 2005. Ah, 2 girasoles jugando una partida de ajedrez. Por supuesto, esto es simplemente un tebeo, ¿no? Una viñeta. Es una viñeta y claro, no es que literalmente piensen eso. Pero aunque no sea que literalmente piensan eso, ¿por qué no son capaces de ilustrarlo de otra manera? De otra manera que no caiga en ese ombligocentrismo. ¿Bien? Un reto. Ahora ya, lo he hecho mal. Antes de enseñaros el dibujo que ha hecho mi hijo, tenía que haber dicho, a ver si eso se lo puedes hacer con otra clase, que no estén ya contaminados, porque ya están contaminados. Pero una clase que no tengan ya esta contaminación, es decir, dibujar el concepto de inteligencia vegetal. Y a ver qué hacen. A ver qué hacen. O sea, me juego lo que quieras a que todos van a la partida de ajedrez, al pensador de Rodin o a los equivalentes, ¿no? O sea, nos cuesta mucho salir de ahí, ¿vale? Pero vamos un poco al comienzo. Digo al comienzo porque yo sé que este título, cuando yo en Murcia, en la región de Murcia, suelo dar charlas en institutos, así pues en su primero, segundo de bachillerato, cuarto de la ESO, ¿no? Estas edades. Y cuando les hablo del poder de la ignorancia, dicen, ¡buah! Maravilloso. Paco, este tío viene de la universidad, Paco Calvo nos está diciendo que cuanto menos sepamos mejor. Profe, que ha dicho Paco lo del poder de la ignorancia. Afluentes del Ebro por la izquierda, ni uno, ponme un dedo. No es eso. Si entendemos bien el poder de la ignorancia, entonces realmente puede ser una herramienta muy potente, ¿vale? Entonces, esto es lo que me gustaría que pensáramos un poco entre todos. Un poco el momento eureka, si se entiende la idea de tener un momento eureka, de un antes y un después, de que vosotros, primero esto no es una cosa que le pase a los grandes científicos o a los grandes pensadores. Tenemos la imagen de, no sé, un Newton, un Einstein, alguien que tiene su gran momento eureka. Y no, nos equivocamos. Momentos eureka tenemos todos, o sea, todos los que estamos aquí. Lo importante es entender cómo cultivarlos, cómo ver ese pequeño momento eureka que podemos tener todos los días. Un momento eureka puede ser, ¡boom!, algo que te sacude la cabeza. Que dices, pero vamos a ver, ¿lo veis lo que quiero decir? Que estoy apoyado viendo al caballo pastar y de repente le doy la vuelta para poner el foco de atención, mi atención personal, poner el foco de atención en el pasto y no en la boca del caballo. Ese pequeño cambio de foco puede ser un momento eureka, si sabemos tirar de él. ¿Se ve la idea? Entonces, cuando hablábamos de estas cosas, Juan Miguel comentaba, este es el título del libro ahora, ¿vale? Era Plant Cognition, ahora se llama Planta Sapiens. Entonces, la idea de Planta Sapiens, ese es el momento eureka, ese es el cambio de chip. ¿Qué puede querer decir, igual que decimos Homo sapiens, qué puede querer decir Planta Sapiens? ¿Vale? Entonces, tenemos la idea, y esto es un mensaje que sí me gustaría que le dedicáramos unos minutos a pensar sobre esto. Y es la idea, sobre todo en estas edades, en los institutos, parece como que uno ya tiene la idea de los itinerarios académicos, intelectuales. Como que uno ya dice, soy más de letras que de ciencias, me gusta más este tipo de asignatura que este otro tipo de asignaturas, voy encaminado hacia... ¿Vale? De hecho, esta charla, cuando la damos en Murcia, la facultad, entre comillas, la venden como charlas para incentivar, para motivar al alumnado en institutos porque vayan a la universidad, conozcan las facultades, que como para que se matriculen en tu facultad, ¿no? Y yo digo todo lo contrario. Mi mensaje es justo lo opuesto. Por supuesto, no se trata de a qué facultad voy a estudiar. Se trata de que entendamos si uno decide estudiar en la universidad, que no tiene por qué, por supuesto.
Pero se trata de que hagas lo que hagas en la vida, con independencia del nivel de estudios que realicemos, ¿vale? Se trata de que muchas veces pensamos que el conocimiento en positivo, lo que conseguimos resolver, las soluciones de los problemas, vienen por la mayor especialización que tengamos. Cuanto más especialista sea de un campo, mejor seré capaz de darle respuesta al problema, ¿no? Entonces tenemos esa manía, ¿no? Pues si, bueno, tengo un problema en biología, pues a machacar biología, machacar biología, machacar biología, y llegaré al final del problema si soy el gran experto, el gran especialista en este problema, ¿vale? Y es ahí donde hay que prestar atención a la idea del poder de la ignorancia. Esto, ahora entenderéis por qué lo digo. Pero esto no se me ha ocurrido a mí, esto lo decía Sidney Brenner. Sidney Brenner es fue premio Nobel de Medicina, es uno de los padres de la biología molecular. Publicó un libro en el 2003, se llama My Life in Science, Mi vida en la ciencia, ¿vale? Y en este libro él hablaba del poder de la ignorancia, ¿vale? ¿Y por qué hablaba del poder de la ignorancia? Hablaba del poder de la ignorancia porque no recuerdo el problema concreto que abordaba en su autobiografía, pero decía, estamos en los años 70, en el Cavendish. El Cavendish era el laboratorio en Cambridge donde se descubrió la doble hélice de la estructura del ADN. Para que os hagáis una idea, es un laboratorio del que han salido 30 y pico premios Nobel. O sea, no de la Universidad de Cambridge, que tiene 80 y pico, 90, solamente de un laboratorio. O sea, de ese laboratorio han salido 30 y pico premios Nobel, ¿vale? Entonces, imaginaos el caldo de cultivo que había en los años 70, cuando se gestaba lo que hoy conocemos como biología molecular, y Sidney Brenner era uno de los actores principales, de los padres de la criatura. Imaginaos el nivel de especialización que tenían en el campo. Se ve la idea, ¿no? O sea, éramos muy expertos en esto, ¿cómo se nos va a escapar un detalle? ¿Vale? Entonces, estaban atascados en una pregunta, estaban atascados en un problema, ¿vale? Y atascados en este problema que tenían, pues no encontraba la solución, no recuerdo lo que era, pues no sabían cómo salir de ahí. Y un día llegó un visitante, que era ruso, por cierto, pero no era biólogo, y esta es la clave, era ingeniero, no era biólogo. Y el biólogo estaba sentado el ingeniero estaba sentado con los 20 biólogos y dijo, oye, ¿por qué no? ¿Y por qué no? Y dijo una tontería, hizo una pregunta que nadie la hubiese planteado. A nadie se le hubiese ocurrido formular esa pregunta. ¿Qué quiere decir eso? ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Que cuando uno tiene demasiado conocimiento de algo, no es capaz de ver más allá. Porque la ortodoxia dominante, lo que es el paradigma dominante, te impide que te hagas preguntas distintas. Nos han formado en un campo de estudio, somos tan expertos, estamos tan especializados en esta materia, que no somos capaces de hacernos preguntas que alguien de fuera sí sería capaz de hacerse, porque no carga la mochila que cargas tú. Tú tienes una mochila muy concreta, y es la de tu especialización, soy biólogo molecular, o lo que sea. ¿Se ve? ¿Se ve la idea? ¿Por ahí atrás? Entonces, esa es la idea, ¿vale? Que somos a lo mejor esclavos de nuestro conocimiento. Mientras que si tú no cargas esa mochila, a lo mejor es capaz de hacer como hizo el ingeniero este, decir, oye, por cierto, ¿y si...? Y planteó el problema en unos términos que de repente tuvieron su momento de eureka. De repente dijeron, ¡ah! Cambio de chip. ¿Se ve la idea? Bueno, pues algo parecido. Bueno, esto ahora os enseñaré algún vídeo. Esto es un poco lo que hacemos en el laboratorio. Observamos las plantas desde dos perspectivas. Hacemos time-lapse, grabamos a las plantas, ¿vale? Ahora veréis un vídeo de por qué grabamos a las plantas. Y también registramos la actividad eléctrica. Le insertamos electrodos y podemos registrar la actividad eléctrica y ver qué está pasando, como cuando te hacen un electroencefalograma, ¿no? Ver la actividad eléctrica dentro de la planta y podemos ver, eso lo llamamos fito, ¿no? De fitosanitario, ¿no? De fitoplanta, fitoacupuntura. Porque los electrodos están hechos con agujas de acupuntura realmente, ¿vale? Pero lo llamamos fitoacupuntura. Entonces tenemos dos técnicas de observación de la conducta de las plantas, ¿no? Una es verla en tiempo real, hacer time-lapse y ver qué está haciendo la planta. Ahora veréis algún vídeo. Y otra es registrar la actividad eléctrica subyacente, ¿no? Que está pasando dentro de la planta, ¿vale? Pero Juan Miguel comentaba lo de la financiación del laboratorio. Entonces, para mí hay dos cosas fundamentales. Bueno, una es, fijaos, lo que decíamos de vamos a romper con esas fronteras, esos compartimentos estancos, que era el juego ese que tenía yo esta mañana de ir por las ventanas, escuchando frases de las aulas y superponiéndolas todas, ¿no? Imaginándome la educación como ese superorganismo, donde todo se conecta con todo, todo se comunica con todo. Borramos las fronteras entre disciplinas, ¿no? Algo parecido a eso.
Pero fijaos que de hecho en nuestro caso tenemos un laboratorio en una facultad de filosofía. Un laboratorio. O sea, sacamos datos, hacemos experimentos, seguimos el método científico dentro de una facultad de filosofía. Entonces, precisamente la razón es esa. La razón es que nos hacemos preguntas que no se hacen en las facultades de biología. Yo voy a mi hija estudia biología, está en tercero de biotecnología. Bueno, pues yo no veo en sus apuntes o hablando con ella las preguntas que nosotros nos hacemos. Porque miran a la planta con esos ojos del paradigma sin hacerse preguntas que solamente te puedes hacer cuando estás fuera de paradigma. ¿Vale? Eso es lo que enriquece. Entonces, eso es lo que os animo que hagáis siempre. Sea cual sea vuestro interés, una asignatura, un tema, un campo u otro, los campos no se acotan por temas, por unidades temáticas, por libros, por asignaturas. Son problemas globales y se les ataca desde muchas perspectivas, ¿vale? Y ese es el valor, por ejemplo, que esta mañana comentábamos Armando, del nexo, la relación con las artes, ¿no? Y las humanidades, ¿no? De la ciencia. Tenemos la idea de que cuando estamos siguiendo el método científico, es como un trabajo, como si ya, una vez que está diseñado, hecho un experimento, es como si ya fuese simplemente darle a la manivela, ¿no? Darle a la manivela y sacar los datos y los resultados como el que hace una tripa embutida, ¿no? Va sacando la morcilla, ¿no? Y no es eso. No se puede automatizar. Tú no puedes, ¡hala! Le doy al botón y hago ciencia, pues simplemente porque el programa está siguiendo el método científico. Es algo que va mucho más allá. Y eso es lo que conecta, por ejemplo, con las artes. Comentábamos desayunando el valor tan importante que tiene la creatividad para el científico. No solamente esa relación de... Tenemos muchas veces la idea de que el arte guarda una relación como parasitaria con la ciencia, ¿no? Como que el científico es el que descubre cosas, el mundo es como nos dice la ciencia que es, y luego el artista se inspira para sus creaciones artísticas, ¿vale? Y entiendo, y aquí lo hacéis muy bien, que no es realmente así, que son vasos comunicantes y que es una relación bidireccional. Es simbiótica, no es parasitaria. O sea, la ciencia puede aprender mucho de esas creaciones artísticas. Pueden informar, pueden inspirar el proceso creativo que dé lugar al tipo de hipótesis, al tipo de planteamientos, al tipo de preguntas que después, cuando las hemos planteado, gracias a no pensar con esa mochila que cargábamos, ¿no? Los especialistas, entonces podemos hacer preguntas que provienen de otras disciplinas artísticas, humanísticas, y todo eso entonces redunda en ese beneficio, ¿vale? Pero voy a poner un ejemplo para que entendáis, más allá de la cosa de decir esto de lo de la guerra, el Departamento de Defensa. Bien, pues la Oficina de Investigación Naval efectivamente financia el laboratorio, pero fijaos qué ejemplo más tonto de cómo cambiar el chip, de cómo poner en marcha esta maquinaria de pensar distinto, ¿no? Del momento de eureka, ¿no? Ese fogonazo que tratamos de tener. Esto que tenéis ahí, a la Oficina de Investigación Naval le interesa el concepto de autonomía, ¿vale? Por ejemplo, concepto de autonomía. Pensad lo que es un rover. Un rover es un carrito de golf, ¿no? Un carrito de golf de estos que van por Marte, ¿no? Los han mandado a Marte y van pues haciendo catas. Es como un geólogo con ruedas, ¿no? Van haciendo catas del terreno, ¿no? A ver qué hay en el subsuelo, a ver qué propiedades tiene el terreno del suelo de Marte, ¿no? Si hay formas de vida pretéritas, qué propiedades materiales nos puedan interesar, lo que sea, ¿no? Catas que hace el rover. Pero fijaos qué cosa más tonta, que todos los problemas ingenieriles, o sea, todo lo que le puede interesar a los ingenieros de la NASA para controlar cómo se mueve el rover por Marte, tiene que ver con problemas de locomoción, de desplazamiento, ¿no? Cuidado, accidentes geográficos, ¿no? El rover va por un sitio, va por el paisaje marciano y puede haber una grieta, ¿no? Puede haber una grieta y que se le quede una rueda enganchada, ¿no? Una rueda que se quede ahí en la grieta y no siga, ¿no? O se puede volcar y quedarse ruedas arriba por los siglos de los siglos, ¿no? Y ya no poder darse la vuelta. O puede engancharse, meterse en una duna de arena y perder tracción y no poder salir de la duna de arena. O puede encontrarse con un acantilado, un precipicio. O sea, hay muchísimos problemas para los que a la NASA lo que le interesa que es desarrollar robots que sean autónomos, tan autónomos como sea posible. Porque si no hay autonomía, el rover no se puede sacar las castañas del fuego. Y necesitamos que se saque las castañas del fuego porque cuando algo le está pasando en tiempo real, cuando el rover está aquí y tiene que decidir si da un paso más y se cae por el acantilado o gira a la izquierda, no puede estar esperando a que tú desde la Tierra le mandes un comando y le digas gira a la izquierda. Eso es lo que la necesidad de que haya autonomía. ¿Bien? ¿Se ve la idea? Bueno, pues imaginaos
¿Qué hacemos como antes con el poder de la ignorancia? Ponemos a 20 ingenieros, a 30 ingenieros, a 40, 50, 100 ingenieros, da igual el cheque que pongas. ¿A cuántos ingenieros pones a resolver ese problema? ¿A todos los del mundo? No has conseguido nada porque no hemos conseguido mirar con otros ojos. Seguimos viendo al caballo pastar y no al pasto. No hemos conseguido cambiar el chip, porque estamos obsesionados con que el problema es de locomoción. Pero el problema no es de locomoción. El problema es que si tú eres un geólogo con ruedas, ¿no? El carrito de golf, yo lo que quiero es hacer una cata, este es el punto A, ¿vale? Este es el punto A. Yo quiero hacer una cata del terreno en el punto B. Aquí, ¿vale? Y yo estoy aquí. Y todos los problemas tienen que ver con cómo sorteo los obstáculos, cómo consigo llegar hasta aquí, ¿no? Bueno, ¿de qué otra forma se os ocurre que se puede solucionar ese problema? Y olvidarnos de los obstáculos que hay por el camino. ¿Eh? Sobrepasándolo por encima. A ver, dilo fuerte, que te oiga. Sobrepasándolo por encima, ¿no? ¿Cómo? Pues volando como el dron que enviaron a Marte, Drones, por ejemplo. ¿no? Si vas por el suelo y pasan cosas, hay irregularidades en el terreno, pues las puedes sortear volando, ¿no? ¿De qué otra forma las puedes sortear? ¿Rodeándola? A ver, ¿cómo? Por ejemplo, las plantas. A las raíces, al principio abajo, y si encuentran un obstáculo, no dejan de crecer, sino que lo rodean y Bien, bien, pero fijaos, ¿lo veis? Pero fijaos lo que estamos diciendo aquí. No estamos simplemente diciendo que sortean el obstáculo. Lo que estamos diciendo es algo más. Y lo que estamos diciendo es que para alcanzar su oscuro objeto del deseo, ¿no? El punto B, que es a donde quieren llegar, no llegan por desplazamiento, no abandonan el punto A para llegar al punto B. Y por el camino pueden pasar muchas cosas, sino que crecen. Ojo, momento eureka. Ah, es verdad, para llegar a B no tengo que abandonar A. Fijaos qué tontería acabo de decir. Es una tontería, pero gracias al poder de la ignorancia puedes planteártelo cuando no estás obsesionado con los robots inspirados zoomórficamente. Si tú inspiras tus robots o tu inteligencia artificial en modelos animales, de un cacharrito que haga las cosas como las hacen los animales. Bueno, pues que el cacharrito vaya como un animal y llegue hasta el punto B. Y ahora dices, cuidado, ¿por qué no va el cacharrito como una planta? Y de hecho se llaman growbots. Robots que crecen. Grow de crecer, ¿no? Growbots. Un growbot es un robot inspirado en cómo hacen las cosas las plantas. ¿Y las plantas cómo hacen las cosas? Claro, sortean los obstáculos, pero para llegar al punto B no abandonan A. Crecen hasta ahí. O sea, crecen. No abandono este punto. Acordaos que decíamos, las plantas son tontas porque son sésiles. Han echado raíces. Y ahora estamos diciendo, no, pero es justo al revés. Ahora mismo una planta que no abandona el punto A y es capaz de crecer hasta B, lo que está consiguiendo, ¿qué es? Que le dé igual las irregularidades del terreno. ¿Lo veis? O sea, imaginaos que estáis cruzando una corriente, de un río, un riachuelo. Si tú eres un animal y tienes que cruzar a nado, te tienes que preocupar por la fuerza de la corriente. Para decir, bueno, me voy a poner a nadar para cruzar la orilla y si empuja muy fuerte, pues voy a llegar, la va a arrastrar, ¿no? Pero si tú creces como un puente colgante, tú puedes crecer desde una orilla hasta la otra, como un puente colgante. Y te da igual la fuerza de la corriente. Llegas a B, llegas a esta orilla, sin abandonar la otra orilla. Fijaos lo que hemos hecho, que parece una tontería. Nos hemos cargado un problema enorme de un plumazo. Porque en vez de dedicar recursos a tener más ingenieros y más ingenieros y más ingenieros, machacando los problemas de cómo un cacharrito sortea obstáculos, hemos dicho, ¿y por qué tiene que sortearlos? ¿Por qué no cambiamos el chip? ¿Por qué no cambiamos la pregunta que estamos haciendo? Y si cambiamos la pregunta, entonces podemos decir, cuidado, si la inteligencia no tiene que ver con la conducta observable en forma de desplazamiento, sino también en forma de crecimiento, por eso el pasto es tan listo como el caballo, hace otras cosas, tiene distintos problemas, da distintas respuestas a esos problemas. Entonces, podemos inspirar nuestros robots en modelos vegetales. Y eso se llama fitobioinspiración para la robótica. Entonces, nos financian por eso, porque estamos fitobioinspirando inteligencia artificial. ¿Cómo generar un sistema artificial que sea autónomo, que se saque las castañas del fuego, ¿no? Que sea capaz de sacarse las castañas del fuego, explotando aquellas características, aquellos rasgos que explotan las plantas para sacar sus castañas del fuego? Por eso fitobioinspiramos. ¿Se ve la idea? Entonces, esa es una de las cuestiones. Decir, oye, cuidado,
A lo mejor precisamente por no ser expertos en algo, por no estar obsesionados con el ombligo, por no estar siempre pensando en los animales, es por lo que podemos dar con la tecla, dar con la clave y encontrar respuestas donde de otra manera no las encontraríamos. ¿Bien? ¿Bien? Eso sería bioquímica. Bueno, está relacionado. Está relacionado. Bueno, vamos a ver un ejemplo de eso, de hecho. Hay ejemplos de mímesis, pero bueno, aquí son datos funcionales, en fin. Pero sí. Dicho mal y pronto, sí. ¿Vale? Fijaos, no sé qué libro, si aquí dais la asignatura de psicología. El segundo de bachillerato, ¿no? Pues este es un libro de segundo de bachillerato. No sé si, me imagino que será de una editorial. Pero este lo estaba estudiando mi hija cuando estaba en segundo de bachillerato. Y un día pasé por la cocina, la veo estudiando y me vi ese tema. Esto es un pantallazo de su libro de psicología. Fijaos el texto de psicología lo que dice. Formas no humanas de inteligencia. Inteligencia animal e inteligencia artificial. ¿Vale? ¿Qué os chirría? Yo esto lo llamo el momento... Está el momento de eureka y el momento puñetazo en la retina. Puñetazo en la retina es cuando algo te rompe los esquemas, algo te chirría, algo te hace daño, algo te duele a la vista. O sea, ¿qué os chirría a vosotros? ¿Qué os duele a la vista? Por ejemplo, ¿no? ¿Qué más? Bien, una cosa sería esa, ¿no? Bueno, ¿y por qué solamente inteligencia animal, no? ¿Os chirría algo más? ¿Perdón? Bueno, fijaos que dice formas no humanas de inteligencia, 2 puntos. ¿Vale? Formas no humanas de inteligencia, 2 puntos. Inteligencia animal, oye, ¿y los humanos qué son si no son animales? O sea, el titular, este es el título del capítulo. No hay por dónde cogerlo, pero ¿lo veis? O sea, formas no humanas de inteligencia, 2 puntos. Inteligencia animal e inteligencia artificial. O sea, lo primero que está diciendo es que los humanos no son animales. Mal empezamos. ¿Y qué somos? ¿Ya nos con ruedas? O sea, querrán decir inteligencia animal humana e inteligencia animal no humana, ¿no? O sea, la inteligencia de los animales, tanto humanos como no humanos. Pero claro, esos 2 puntos traicionan. Pero claro, insisto, esto no es un lapsus. Esto apunta al fondo de la cuestión. Apunta a que nos creemos que tenemos un estatus privilegiado. Homo sapiens. Por eso lo del título del libro. Por eso el título del libro lo tuve que cambiar. No, esto es planta sapiens. Las plantas son sapiens. Pero ellas, por ellas, para ellas. No porque las comparemos con nosotros. Hay que entender su inteligencia en sus propios términos. ¿Se ve la idea? Entonces, fijaos, esto era algunos... Me puse a ver el índice del capítulo. Estos son los que dijiste que cuando se aburrieran se irían, ¿verdad? Tiene un examen ahora, entonces... Sí. A ver, te puedo dar... Si tenéis que hacer un examen, acordaos de lo del poder de la ignorancia. A ver si cuela. A ver si cuela. Bien, pues fíjate que justo iba a poner el vídeo que les iba a gustar y justo ha sido antes de irse, justo cuando se han ido. O sea que luego se lo contáis, es decir, fijaos, vais a flipar. Fijaos los ejemplos que hablaban en este libro. A lo mejor vamos a ver, los animales y la inteligencia artificial, si son inteligentes, si hay inteligencia animal o hay inteligencia artificial, pues la habrá en la medida en que, bueno, podamos observar patrones de conducta que sea adaptativa, por ejemplo, que haya capacidad de percibir el entorno, que haya capacidad de aprender, ¿vale? O sea, no es una conducta meramente adaptativa, sino que puedas aprender. Tu historia de experiencia pasada te sirva para cambiar el chip, para hacer las cosas de otra manera, en base a la experiencia, ¿no? No simplemente contestar porque te viene ya en los genes dado, ¿no? Dada la respuesta al problema,
que sería pues un automatismo, sino que de alguna manera la experiencia pasada del sujeto, de cada uno de nosotros, hace que, o sea, parte de la explicación de por qué nos comportamos así o asados, que tengamos memoria, aprendizaje, o sea, ese patrón de conducta flexible y adaptativa, ¿sí? Que no sea simplemente una respuesta robótica automatizada, que tú escribas una rutina de programa, ¿no? Que digas, haz tal cosa, y el cacharrito hace tal cosa, siempre igual, siempre de la misma manera, ¿no? Que haya flexibilidad, que varíe la forma en que hace las cosas en función de lo que haya aprendido, ¿no? Se ve porque, ¿no? Entonces, si tú tienes un sistema que es capaz de hacer esas cosas, te va, pues mira, pues es verdad, pues puede haber inteligencia animal. Claro, un animal que aprenda, pues no responde automáticamente, no responde de manera preprogramada. Percibe el entorno y cambia el chip, ¿no? Actúa de una manera o actúa de otra en función de lo que haya pasado previamente, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas. De hecho, si se me olvida, recordadmelo si se me olvida, porque viniendo para acá del Rocío he visto las fresas. No os imagináis lo que hacen las fresas, ¿vale? Entonces, si se me olvida, recordadlo. Es importante que os diga lo que hacen las fresas. Aquí hay que contarlo, lo de las fresas hay que contarlo en algún momento. Fijaos. Aquí. Atención. Fijaos este vídeo. Esto es un vídeo de timelapse. No sé si estáis atrás y no se ve, os podéis acercar. Vale la pena. Fijaos el plano este, el plano cenital. ¿Veis que va el tallo girando, no? ¿Se ve? Va dando vueltas, ¿no? 360 grados. Fijaos en este plano, en el cenital. Hay un palo y esto es una judía trepadora, ¿no? Entonces la judía va dando vueltas. La idea es que llegará un momento en que perciba el soporte. Y entonces cambia la forma de crecimiento, el patrón de crecimiento para ir a por él. ¿Vale? Acordaos con eso, es percepción. Entonces, fijaos, va 360 grados, o sea, gira el círculo. Ahora sigue creciendo. Fijaos ahora, va para atrás y se tira de cabeza hacia adelante. ¿Lo veis? ¿Se ve desde atrás? ¿Veis la idea? Lo pongo otra vez. O sea, pensad bien lo que está pasando ahí. ¿Cuánto tiempo más o menos? Esos son 3 días y medio. O sea, pensad que estamos haciendo una foto por minuto durante 3 días y medio. Y montamos el vídeo de timelapse. O sea, dicho de otra manera, si tú sales ahí fuera del jardín y hay una judía, tú vas a ver una judía quieta, estática. ¿Por qué? Porque la observas en tu escala temporal. Y tu escala temporal es la del animal que, como yo apoyado en el Rocío, aprecio la conducta del caballo. El caballo pasando se mueve a la misma velocidad que yo. Y aprecio su comportamiento. Porque vivimos en el mundo, en la misma ventana temporal. Pero aquí, por esa idea eureka, la forma de cambiar el chip es decir, cuidado, lo que tengo que hacer para apreciar la conducta vegetal, fijaos lo que ha hecho esa planta, lo vuelvo a poner. Para apreciar la conducta vegetal, lo que tenemos que hacer primero es decir, cuidado, vamos a olvidarnos del ombligocentrismo. Vamos a tratar de observar a las plantas desde su perspectiva. ¿Y la planta qué hace? La planta va creciendo. Ojo, podríamos decir, bueno, vale, una planta que crezca y se tope contra algo, pues lo coge. Y ahí no hay inteligencia, diríamos. Eso es como yo que sé, un oso polar que sea blanco. El pelaje blanco no hace que el oso sea inteligente. Simplemente, los osos que se podían camuflar, pues son los que han pasado sus genes. Bueno, las plantas trepadoras que tienen este movimiento y se topan contra cosas, pues en términos probabilísticos, pues tendrán más posibilidad de pasar sus genes que las que se quedan por el suelo arrastradas porque no encuentran un soporte por el que trepar. Entonces, ¿se ve la idea? Entonces, no es lo mismo una mera adaptación que decir, cuidado, hay intencionalidad. La planta trata de asirse, trata de llegar a su objetivo. Lo que decíamos antes, estando en el punto A, no abandona el centro de la cabina, eso es las cabinas donde grabamos, y alcanza su objeto, su target, ¿no? ¿Se ve la idea? Entonces, lo veis, ¿no? La diferencia entre una conducta meramente adaptativa o una conducta donde hay percepción. ¿A alguien se le ocurre alguna pregunta? ¿Alguien, algo que os llame la atención?
¿Se ha comparado la cantidad de energía que necesita la planta para conseguir su objetivo con la que puede tener un animal? No. No. Con la que puede tener un animal. Es que para hacer lo mismo, o sea, para intentar llegar al mismo objetivo. Lo que pasa es que, ¿para qué lo querías comparar? Por la aplicación posible a instrumental que se pueda usar en el ejemplo que pusiste antes, ¿no? El tema sortear los obstáculos y demás. Claro, o sea, la idea es que sus estrategias son distintas. Entonces, metabólicamente, o sea, que sea más o menos costoso metabólicamente que un patrón de plasticidad fenotípica, lo que sea, las formas que tiene fenotípicamente de generar esa adaptación, no arrojaría luz el hecho de que lo comparara con cómo lo hace otra forma de vida, porque su propia biología, su metabolismo, su fisiología es distinta. Entonces, no hay una métrica compartida, dicho de otra manera. O sea, es inconmensurable. O sea, no se puede comparar una con la otra. Además sería según el tipo de planta que sea. Claro, esa es otra. Cada especie hace las cosas a su manera. Yo os he enseñado una judía trepadora, pero pueden pasar otras muchas cosas. Pero a nadie se le ocurre hacer alguna otra pregunta, yo sé, algo que llame la atención. Pues yo no entiendo si es que está viendo el palo antes de, o lo siente por cercanía, o por qué, en qué momento decide cambiar la estrategia. Bien. Hemos dicho, vale, esto no es una mera adaptación, hay percepción, la planta percibe el palo, ¿no? Ahora la pregunta es, ¿y cómo lo percibe? ¿A través de qué modalidad sensorial? O sea, ¿lo ve? ¿Lo oye? ¿Lo huele? ¿No? ¿No trabajasteis el libro de Estéfano sobre distintos sentidos, ¿no? Los sentidos, ¿no? La vista, el gusto, el olfato, el tal, ¿vale? Bueno, ¿y cómo lo percibe? O sea, imaginemos que lo percibe, ¿no? Que de hecho lo percibe. O sea, me creéis, ¿vale? Esto tenemos un artículo donde lo contamos. Aquí lo contamos, ese proceso, ¿no? El proceso de maniobra de aproximación al palo, pero la cuestión, ¿no? Ese sería el diseño experimental, pero la cuestión es, bueno, ¿y cómo lo percibe? ¿Cuál es la modalidad sensorial implicada? ¿Alguien tiene alguna propuesta? ¿Alguna conjetura? Campos electromagnéticos. ¿Alguna más? Atracción de movimiento. Atracción de movimiento. ¿Qué quería decir? Porque el palo no se mueve. O sea, que si viese algo que se mueve, lo puede detectar y seguir el movimiento. Atracción de la luz, ¿no? De algo que hay. La luz. Pero fijaos cómo nos cuesta. Este sería cómo se ve. Fijaos cómo nos cuesta utilizar palabras. Por eso, acordaos lo que decíamos de la forma que tenemos estándar de pensar. ¿Cuánto tiempo nos queda? A los que nos vamos a quedar aquí nos queda una hora más. Una hora. Perfecto. Tenemos material. Entonces, yo insisto en esta idea de que no nos dé miedo pensar distinto. Los americanos dicen to think out of the box, pensar fuera de la caja. A mí me gusta decir to think out of the pot, pensar fuera del tiesto, ¿no? Pensar fuera del tiesto. Entonces, pensar distinto. Y eso es lo que decíamos, lo del poder de la ignorancia, ¿no? O sea, ¿qué trabajo nos cuesta? O estamos tan esclavizados a esta idea ombligocéntrica, que no, ver, visión, por ejemplo, la visión es algo humano, ¿no? O de los animales. ¿Qué puede decir que una planta vea? Más allá de una mera metáfora, como un recurso, por ejemplo, artístico. Hay muchas creaciones artísticas que se basan en esa metáfora, ¿no? Imaginemos cómo ve el mundo una planta. Y solamente pensamos en ello en términos metafóricos, como una licencia poética. ¿Vale? Pero fijaos, este es un artículo que salió hace unos años de un colega, Ernesto Giannoli. Esto está en Chile, fuimos allí, estuvimos en la selva valdiviana, en el sur de la Patagonia, o sea, al norte de la Patagonia, el interior entre Chile y Argentina, recolectando semillas de esta planta. Es una planta que se llama Boquila trifoliolata. Y esta planta es una planta trepadora, ¿vale? Es una planta trepadora, como la que habéis visto antes, pero se mimetiza. ¿Y qué quiere decir que se mimetiza? Fijaos, bueno, aquí, para que veáis
Lo que quiere decir esto, no sé si desde atrás se aprecia, pero aquí hay una T y aquí una V, ¿no? ¿Se ve la T y la V? La T significa tree, árbol, ¿no? O sea, la T es el hospedero, ¿no? El árbol hospedero, el que sirve de soporte. Y la V significa vine, ¿no? Que es la planta trepadora, ¿no? Entonces, hay que ponerle las etiquetas porque si no, no las distingues. Fijaos lo que hace esta planta. Esta planta, la planta trepadora, trepa sobre esta, ¿vale? Y cuando trepa sobre ella, se mimetiza. Adopta la forma del árbol sobre el que trepa. O sea, fijaos, esto es impresionante. Fijaos que es la misma planta siempre. O sea, fijaos, esta planta es la misma que esta, y es la misma que esta, y es la misma que esta, y es la misma que esta. O sea, fijaos la enorme plasticidad fenotípica. Cómo cambia la forma de la hoja para adaptarse, para mimetizarse con el árbol sobre el que trepa. ¿Se ve? Eso, el cambio lo hace en el momento o tarda un tiempo. Tarda, claro. O sea, eso tú no lo ves a ojo desnudo. Habría que estar haciendo time-lapse durante un año. Entonces, fíjate, tú ves el resultado. Esto fue una observación de campo, de hecho. Estaba haciendo con su alumno la tesis doctoral y era una observación de campo. Y se dieron cuenta, porque la planta, ojo, la planta era capaz de mimetizar a dos hospederos consecutivos. O sea, yo soy la boquilla trifolia blanca. Voy creciendo, me subo a este, adopto su forma y después sigo creciendo, me subo a este y adopto su forma. O sea, la misma planta, el mismo ejemplar, o sea, el mismo individuo. Entonces, el mismo individuo va creciendo y va adaptando su forma a la del hospedero sobre el que trepa. Esto es impresionante, ¿vale? Pero ahora la pregunta es, ¿cómo lo sabe? Porque fijaos que fijaos la tercera imagen, ¿cómo es esa forma, no? O sea, es totalmente alargada, aquí totalmente alargada, aquí puntiaguda, fijaos aquí que es dentada y lo intenta. Es una aproximación más curta, pero es que lo intenta. Aquí está dentada y aquí, mirad, ¿lo veis? O sea, bueno, la pobre hace lo que puede. Nunca mejor dicho, no le quitas a loco. Pero bueno, lo intenta, ¿no? O sea, da sus penas. Este olmo da sus penas. ¿Vale? ¿Se ve la idea? Entonces ahora la pregunta que se hicieron, o sea, una cosa es la constatación del fenómeno. Eso está ahí. Y otra cuestión es cómo lo hace. ¿Cuál es el mecanismo? Y aquí es donde os invito, la idea que decíamos, a pensar libres de prejuicios. Sin prejuicios antropocéntricos, antropomórficos, zoocéntricos, zoomórficos, sin ombligocentrismo, es decir. Entonces, hay varias hipótesis, pero una de ellas pudiera ser, bueno, este es un ejemplo, ahora aquí sigue la etiqueta. Si yo no os digo cuál es la V y cuál es la T, no sabríais decir cuál es cada una. Una es el hospedero y la otra es la trepadora. ¿Veis aquí? ¿Veis? Pero es la misma planta, me refiero. ¿Una planta se une a otra distinta y se pone como la otra? Sí. Y en la misma enredadera, por así decirlo, puede además de un tipo de hoja si se une con otra. Sí. Es así de impresionante. O sea, eso es lo que me refiero con la plasticidad fenotípica que tiene. El fenotipo varía radicalmente. Yo subo a esta, adopto su forma, sigo creciendo, cojo otra y adopto su forma. O sea, hasta dos hospederos consecutivos llegaron a detectar. Es que mi duda era si era la misma planta Sí. o... Sí. Hasta dos. O sea, es impresionante, ¿no? Entonces, fíjate, esta forma de entrada, ¿vale? Esta es la que decía que lo intenta. ¿Vale? Y esta es la idea. Si yo os dijera, fijaos bien, si yo os dijera, oye, ¿puede ser que la planta esté de alguna manera viendo, ¿no? para ser capaz de generar esa mímesis tan realista? O sea, si es puntiaguda, me hago puntiaguda, si es redondeada, me hago redondeada. Si el verde es más intenso, verde más intenso, si el verde es más pardo, verde más pardo. O sea, son muchos los rasgos que simula, no simplemente la forma o el tamaño. Entonces, ¿qué hace? ¿Cómo? Por cierto, sin contacto físico. O sea, si está aquí y la otra aquí, la mimetiza estando aquí, ¿no? Sin pegarse. O sea, pues hay varias hipótesis, ¿no? Entonces puede decir, bueno, pues puede ser comunicación química. Hay compuestos volátiles, ¿no? Químicos, que se llaman, ¿no? Entonces, esos compuestos volátiles pues, pueden pasar información. Puede ser transferencia genética horizontal, un vector bacteriano, pueden ser muchas explicaciones. Pero, aquí lo importante, ojo, esto es importante, lo importante no es cuál es la explicación correcta. Porque no existe una explicación correcta si no hemos descartado explicaciones alternativas. Entonces, es muy fácil creer que hemos dado con la tecla
cuando no pensamos en quién puede ser el asesino. Es decir, no, ha habido un crimen, tú eres el asesino. Pero cuidado, primero descarta a otros candidatos sospechosos. Cuando ya el resto tengan todos coartada, me quedo contigo, porque eres la única que no tenía coartada y es la que encajan todas las pistas. Pero si yo me quiero casar con mi hipótesis privilegiada, si yo tengo un prejuicio hacia una hipótesis, sin haber descartado otras hipótesis, entonces no es una buena hipótesis. Claro, no puedes descartar, ¿se ve la idea? Para hacer el trabajo bien hecho tienes que descartar otros sospechosos. No puedo descartar otros sospechosos si ni siquiera soy capaz de conceptualizarlos. Entonces, si tú no eres capaz de pensar que existe la posibilidad de la visión vegetal, si no somos capaces de pensar que las plantas pueden ver, y no es una metáfora, sino que pueden ver, un concepto de protovisión, ahora veremos lo que quiere decir, entonces no somos capaces de generar una buena hipótesis alternativa. ¿Vale? Entonces, ¿qué puede querer decir que la... Ojo, no estoy diciendo que sea el caso, digo que seamos capaces de concebir la posibilidad. Y luego ya haremos un experimento para testarlo, ¿no? Entonces, este es el problema. El problema es que estamos obsesionados con nosotros mismos, es que seguimos con el ombligocentrismo. Entonces tú dices, claro, si una forma de vida para ver tiene que tener los ojos que tengo yo, pues un caracol tampoco ve, porque claro, tenemos que, para que un caracol vea, ¿qué pasa? Le pongo dos bolas como las mías a él. Claro, sabemos que los caracoles ven, pero sus ojos no son los tuyos. Entonces, para ver no hace falta antropomorfizarlo, no hace falta pensar que tiene que tener el tipo de ojos que tú tienes, ¿no? Entonces, ¿no? ¿Se ve la idea? Claro, es que aquí surgen muchas reflexiones. La primera, si el sol es verde, que lo es, entonces la planta básicamente es una relación especial con el sol. De manera que a lo mejor por la forma que proyecte la sombra de otra, o sea, que estamos hablando de entrar en un nuevo mundo de creatividad propio para ello. Pero a mí hay algo que me fascina también, y es el propósito. Es decir, son plantas venenosas a las que se... Vale, ¿lo veis? Esa es una pregunta muy buena. Vale, ya veremos cuál es el mecanismo por el que lo hace. Pero otra pregunta es, ¿para qué? ¿No? ¿Para qué? Bueno, en este caso es para evitar, por ejemplo, la predación por parte del herbívoro. O sea, hacerte menos conspicua, ¿no? O sea, ser menos llamativa, ¿no? Pasar más desapercibida. Entonces, claro, si todo el follaje es de una manera y yo destaco, pues mejor, ¿no? Entonces pasa desapercibida, se camufla con el resto, ¿no? Entonces, es una posible explicación, ¿no? Es una estrategia, un recurso adaptativo para evitar la predación, ¿no? Para hacerse pasar por el resto, ¿no? Bien, pero ¿Otra planta que haga algo parecido o es la única que se conoce? ahora mismo solo se conoce el caso de la boquilla. Estamos locos con ella, loquísimos. Nos lleva de cabeza, porque hay mucho que hablar. O sea, no, eso lo podemos discutir, lo digo porque si no se nos va... Pero, sí, no, es impresionante, o sea, pero quiero decir que es un tema muy controvertido, está todo en el aire. O sea, eso está ahí, pero hay mucha discusión al respecto. O sea, no está nada claro cuál es la explicación. Pero mira, como has dicho lo de... Fíjate las actividades con vosotros. Fijaos, esta planta, bueno, esta la encontráis en cualquier vivero, ¿no? Fijaos que esa foto la podéis hacer con una hoja. O sea, esa foto está ahí literalmente. ¿Veis la foto? ¿Se ve un señor? Esa foto está hecha con una hoja. ¿Por qué? Porque simplemente los cloroplastos, que las plantas utilizan para hacer su comida, por eso no tienen que ir al Mercadona, pensamos que son tontas, y los tontos somos nosotros que tenemos que ir a comprar la cena, ¿vale? Ellas son muy listas echando raíces, no tienen que desplazarse, claro, se hacen su comida. Con los cloroplastos, estas estructuras intracelulares se desplazan, hay movimiento de los cloroplastos, ¿lo veis? Pero ¿esto qué quiere decir? Que tú puedes, esto es una actividad chulísima, porque tú, si le pones luz azul intensa, si hay poca luz, todos los cloroplastos dentro de la célula están distribuidos de esta manera, optimizando la cantidad de energía que chupan, ¿no? Si pones más luz, se van como desplazando, si hay demasiada luz. Y si hay mucha luz, se van a los bordes, ¿lo veis? Se van a los bordes. ¿Para qué? Pues como yo en Murcia, en agosto a 45 grados, voy por debajo de las cornisas. Y hay en la acera una fila de sombra y voy así pegadito por la sombra para que no me dé el sol. Entonces, cuando ya es demasiada la energía que recibes y no necesitas tanta, porque las plantas son como nosotros, no quieren comer cuanto más mejor, quieren optimizar lo que necesitan comer. Entonces, voy a hacer la fotosíntesis que tengo que hacer, pero no más, ¿vale? Entonces, te desplazas, los cloroplastos se desplazan dentro de las hojas para optimizar la cantidad de energía que recibes. ¿Eso qué quiere decir? Que si tú coges una hoja de coleo y le pones una silueta encima con papel, para que distintas partes de la planta reciban más o menos luz,
puedes hacer que distintas partes de la planta generen mayor o menor concentración. Y esto es un negativo fotográfico. Eso es un negativo fotográfico. Puedes hacer una foto con una hoja. ¿Se entiende? Pero se ve a simple vista, en plan... Sí. Eso es lo que tú ves. Claro, los cloroplastos están más o menos concentrados. ¿Vale? O sea, pero fijaos una cosa. Ha sometido a luz solar Claro. la hoja que tiene un borde delante. Claro, y eso hace que unas partes de las hojas estén más o menos expuestas. Reacción de una manera Claro, entonces los cloroplastos se concentran más o menos. Entonces densidad diferente, ¿no? Una densidad diferencial, ¿no? Pero fijaos una cosa, vamos más allá, vamos a rayarnos un poco más. Porque una cosa es la óptica y otra cosa es la visión. Mira, sacamos la piel de gallina de pensarlo. Pensar en esto. Esto es la idea del momento eureka. Una cosa es hacer una foto con una cámara de fotos, pero nadie diría que la cámara de fotos ve. O sea, esto es una cámara, esto no ve, esto es óptica. La visión tiene que ver, no con el ojo, tiene que ver con la corteza cerebral, ¿no? El corte es visual. Entonces, tú ves con tu cerebro, no ves con el ojo, ¿no? En el ojo generas una imagen, eso es generar una imagen, y otra cosa es ver. O sea, esto no quiere decir que la planta vea. Esto quiere decir que tú puedes utilizar una planta como si fuese un negativo fotográfico. Ya sé que eso no se entiende porque no conocen las cámaras analógicas en el mundo digital, pero antiguamente las cámaras tenían un carrete y era un negativo y tú lo revelabas y sacabas la foto. Esto es el negativo del carrete para nosotros. ¿Se ve la idea? Entonces, fijaos, vamos a seguir rayándonos un poco más. A ver, ¿se sigue por ahí atrás? Entonces, fijaos bien. Fijaos lo que tenemos aquí. Esto es un corte transversal de una hoja, ¿vale? Entonces, fijaos que aquí tenemos un corte transversal, que es esas estructuras, la cutícula, ¿no? La cutícula que serviría de protección con respecto al medio exterior, ¿no? La epidermis, la capa anterior, y el mesófilo, que es donde vienen los cloroplastos, ¿vale? Esos cloroplastos que antes hemos visto, ¿no? Que se concentran más o menos en función de la intensidad lumínica, los tendríamos en esta parte anterior. Fijaos que funcionalmente hablando, o sea, el rol que desempeñan, no que sea lo que tú tienes en tu ojo, sino que el rol análogo en ellas sería el rol de una córnea, o el rol de una lente, o el rol de una retina. O sea, ojo, esto es importante. No estamos diciendo que las plantas tengan córnea, lente y retina. Estamos diciendo que, de ser cierta la posibilidad de que explotaran alguna forma de protovisión, ¿vale? ¿Lo veis como lo estoy diciendo cuidadosamente? O sea, de ser cierta la posibilidad de que explotaran alguna forma de protovisión, no dependería de que dijéramos, entonces ¿qué pasa? ¿Que la planta tiene dos pelotas como yo? ¿Tiene estas dos bolas que con lo que ven? No estamos antropomorfizándolas. Estamos diciendo que la naturaleza puede haber dotado a distintas formas de vida de distintos mecanismos, distintas estrategias para explotar la información proveniente de la creación de imágenes. Y si tú tienes una estructura como esa, ya sabemos que quizás puedas generar un gradiente de iluminación gracias a esa estructura de la epidermis que actúa como una lente y la cutícula actúa como una córnea. ¿Cómo? No que sea una córnea, sino que actúa de la misma manera y podríamos generar información proveniente de campos electromagnéticos. Información electromagnética. ¿Lo veis lo que estamos diciendo? Insisto, ni siquiera estamos diciendo que tengamos evidencia de que sea el caso. Y esto es mucho más interesante. Esto fue una hipótesis que plantearon Stefano Mancuso y Francis Epalucha en el 2016 y hubo una discusión muy acalorada en la revista Friends in Plant Science sobre la posibilidad de que haya visión vegetal a raíz del artículo de la boquila trifenolata, ¿no? O sea, ese artículo que hemos visto antes, la boquila, con esa capacidad de mimesis tan asombrosa, decíamos, bueno, si existiera la posibilidad de que explotaran la información en forma de imágenes, bueno, ya sabemos que tendrían el tipo de estructura que quizás le permitiría hacerlo. ¿Bien? Yo estoy recordando las primeras cámaras, cuando entraba la luz por un agujero y hacían la imagen que quedaba proyectada en un papel. Claro. No digo que sea exactamente lo mismo, No. pero el origen de las cámaras fue ese. Sí. Utilizar la luz que quedaba impresa en un determinado Esa- tipo de papel secante. Esa es que es lo que te he contado esta mañana. Tenemos una actividad con una artista rumana, un proyecto de la Unión Europea,
que conecta científicos con artistas. Y ese te lo voy a pasar el catálogo. Pero una de las actividades que hacemos es esa. Son cámaras estereopeicas. Una cámara estereopeica es lo que dice la cámara de toda la vida, que es un papel fotosensible que lo activas químicamente. Entonces, en un laboratorio lo desarrollas, lo revelas, ¿no? Lo revelas, ¿no? Entonces, puedes hacer fotos con eso. Y es el equivalente, ¿no? Hay muchísimo que hablar de eso, pero digo, para no liarnos porque si no se nos va. Pero si quieres tratarlo con los chicos y las chicas en clase, te mandaré el catálogo para que lo veas, porque es una de las actividades que proponemos para bachillerato. O sea, proponemos esa actividad, la de hacer observaciones con fotos con cajas, que las haces tú la cámara en casa. O sea, haces una caja de madera o de cartón, la pintas de negro, un agujerito, un papel fotográfico y tienes una cámara. O sea, vosotros podéis hacer una cámara, ¿vale? Pero ojo, que no se me olvide a mí que lleguemos a la fresa. ¿Perdona? Que te lo iba a decir ahora mismo. Sí. Antes de irnos lo de la fresa. Ah, sí. Pues fijaos, no sé si os han hablado, ¿conocéis el perro de Paulo? ¿Os suena el perro de Paulo? ¿Tenéis perro en casa? ¿Y el perro lo sacáis a dar un paseo una vez? ¿Y si escocha la correa, qué hace? ¿De qué? La correa, tú llegas a casa, coges la correa y el perro, ¿qué hace? Se vuelve loco. Se vuelve loco. ¿Por qué se vuelve loco? Porque sabe que la correa significa paseo. Pero ojo, una correa no significa paseo cuando un perro nace. O sea, eso no lo lleva en los genes. Lo ha aprendido. Lo ha aprendido de la experiencia, efectivamente. O sea, la correa no significa nada. Significa cuando muchas veces, en base a la estimulación repetida, como bien dice ella, pues, oye, correa, anda, me han sacado. Correa, me han sacado. Correa, me han sacado. Leche, blanco y en botella. Correa significa paseo. Pero el perro no nace sabiendo eso. Esto es muy importante. ¿Veis la diferencia entre una mera adaptación y aprendizaje? ¿Y cómo relacionarías la ignorancia con implementar eso? ¿Cómo? Dilo otra vez. ¿Y cómo relacionarías la ignorancia con algo aprendido? Con algo aprendido. Bueno. Puedes aprender algo y ser ignorante. Sí. Bueno, hay otras muchas estimulaciones que están fuera de tu foco atencional, o sea, a las que tú no prestas atención. Y de hecho, en base a las cosas que estén pasando, tú puedes poner el foco de atención en unos aspectos o en otros. Entonces es porque al animal le interesa aprender eso. Claro, bueno, no es que le interese, el animal está loco por salir a la calle. Loco. Lo que el animal tiene que aprender, o sea, que él quiera salir a la calle va de serie. O sea, eso sí lo lleva en los genes, ¿no? Necesito aire, ¿vale? Otra cosa es cómo ha detectado qué tipo de pistas son significativas. O sea, anticipan el paseo. Claro, anticipa el paseo algo que suele ocurrir, que suele precederle temporalmente en un intervalo significativo para que el perro diga, anda, cada vez que pasa esto, después pasa esto otro. Eso es aprendizaje asociativo. O sea, el perro aprende a asociar una cosa con la otra. O sea, ¿veis lo que quiere decir? Esto es importante porque esto sí que es inteligencia. Porque tú no dices, imaginaos, vamos a ver, una forma de aprendizaje muy básica es, por ejemplo, la habituación, ¿no? Habituarse a un estímulo. O sea, tú me presentas un estímulo y me lo presentas, y me lo presentas, y me lo presentas. Llega un momento que me habitúo. Por ejemplo, si vivís en Almonte y venís a visitarte a Murcia, pues el primer día el ruido es ensordecedor, ¿no? O si vais a Sevilla o lo que sea. El ruido del tráfico es ensordecedor. Nada más llegar, no estáis habituados. Cuando llevas 4 horas ya ni lo oyes, o 3 días, ya ni lo oyes, porque te has habituado, ¿vale? Pero eso es simplemente qué le pasa a un sujeto, qué pasa en tu cabeza ante la repetición de un estímulo, ¿no? Un estímulo. Vale, me habitúo, ¿vale? Pero esto es otra cosa, esto es más importante, porque esto no es me habitúo a la correa, esto es yo asocio una cosa con la otra, o sea, no es mi cabeza con respecto al entorno, es dos ideas en mi cabeza. La correa y el paseo. Entonces, correa, y después viene paseo, anda leche, correa significa paseo. O sea, asociación de ideas. Estás asociando dos ideas en tu cabeza. El perro ya no necesita verte salir por la puerta, ya sabe que coger el ruido de la correa significa paseo, cuando se ha presentado de manera consecutiva un número suficientemente grande de veces. ¿Se ve? Bueno, pues os digo una cosa, existe el guisante de Pavlov. El perro de Pavlov
era el perro que se hizo famoso porque el científico, Pavlov, le tocaba la campanilla y el perro no hacía nada. Claro, tú le ponías un filete de carne, el perro salivaba, ¿no? Salivaba, claro, ante la carne saliva. Le toca la campanilla, no hace nada. Eso sí, si le toco la campanilla y después le pongo el filete, le toco la campanilla, le pongo el filete, le toco la campanilla, el perro dice, me tocaba la campanilla y sin filete ya babeaba, porque sabía que la campanilla significaba filete, o sabía que la correa significaba paseo, ¿vale? Eso es el perro de Pavlov. Pues existe el guisante de Pavlov. Esto es un trabajo que hizo una colega, de Mónica Galeano. Ahora estamos nosotros replicándolo en el laboratorio. Hay mucho de lo que hablar, que no vamos a hablar aquí ahora, pero hace falta réplica, ¿vale? Porque si no hay réplica experimental, pues no sabemos si tenemos un falso positivo. O sea, sí. Entonces, ahora mismo está la cosa así, con pinzas, ¿vale? Pero de ser cierto esto, que estamos tratando de replicar, de ser cierto esto, a lo que apunta es a lo siguiente. Fijaos, esto es un guisante, que también es una planta trepadora. ¿Y qué hace el guisante? El guisante, bueno, si tú lo pones, si tú le enseñas la luz azul, tiene una respuesta fototrópica, ¿no? Una respuesta fototrópica que es direccional, va hacia la fuente de luz, ¿no? ¿La luz qué es para el guisante? El filete del perro de Pavlov, su chicha. La luz es su chicha, ¿no? Es fotosíntesis. Esto es como el perro de Pavlov. El perro de Pavlov babeaba cuando le enseñabas el filete y la planta se tira hacia la luz azul porque es su chicha. ¿Vale? Pero si tú a la planta le pones un molinillo, ¿ves en la segunda viñeta se ve como un molinillo? Si tú a la planta le pones un molinillo, no responde direccionalmente, o sea, no crece hacia... No hay respuesta molinillo-trópica, como hay respuestas fototrópicas, ¿no? Entonces la planta va hacia la luz, pero no va hacia el molinillo. Una brisilla no le hace nada. Pero si tú le presentas molinillo, brisilla, luz azul, brisilla, luz azul, brisilla, luz azul, campanilla, filete de carne, campanilla, filete de carne. Llega un momento en que solo con el molinillo crece hacia él porque espera de manera anticipatoria que después va a venir la luz azul. Porque sabe que después de la campanilla viene el filete. O porque sabe que después de la correa viene el paseo. ¿Veis? ¿Veis lo importante que es esto? Porque esto ya requiere ojo de maquinaria cognitiva. Porque ya no es me habitúo al ruido de Sevilla o al ruido de Murcia. Esto es, cuidado, molinillo significa chicha. Asocias una idea con la otra. Fijaos lo que yo estoy haciendo, que esto es peligrosísimo. Porque esto es un gesto. Claro, no puedo evitar asociarlas en mi cabeza. Claro, ¿dónde está la cabeza de la planta? La planta está totalmente distribuida. O sea, es un sistema máximamente descentralizado. Porque su estrategia era otra. Precisamente como ha echado raíces y no se puede desplazar, no puede escapar, su estrategia era otra. Decíamos, le cortas un brazo y le sale otro, ¿no? Entonces, las plantas optimizan una estrategia de supervivencia basada en la descentralización. No hay órganos que tú puedas identificar como, oye, cuidado, los pulmones están aquí y el corazón está todo totalmente distribuido. De tal manera que no encuentras nada esencial en un punto en concreto. Y por eso pueden escapar, a pesar de que el caballo se estaba echando esta mañana a comer pasta. ¿Vale? Divide y vencerás, dicho de otra manera. Ese es el divide y vencerás de la planta. Pero ojo, esto es el guisante de Pavlov. O sea, de ser cierto, apunta a algo que, aunque yo no pueda hacer así porque está totalmente distribuido, en el cuerpo distribuido de la planta está asociando una cosa a la otra. ¿Se ve la idea? ¿Se ve la importancia del ejemplo este? Sí. Bueno, pues yo esta mañana venía del Rocío para acá y veo todos los invernaderos del fresón, ¿no? Famoso fresón de Almonte, y me acordaba de un artículo que ha salido hace poco de fresas silvestres. Son fresas silvestres, que esto es otro tema, habría mucho que hablar, ¿eh? Porque, por cierto, las plantas domesticadas no se comportan igual que las plantas silvestres. La agricultura es un proceso de domesticación. Nosotros llevamos 10.000 años, a una planta trepadora llevamos 10.000 años poniéndole un soporte al lado para que crezca. No es lo mismo una planta silvestre que tenga que buscar algo a lo que asirse, necesita un soporte, que una planta que desde que nace le tienes un palico al lado clavado. En la huerta en Murcia, pues todas con su cañica y la planta las tenemos mimadas, consentidas. Las plantas domesticadas son tontas al lado de las silvestres, porque no tienen que sacarse las castañas del fuego, les lo das todo. ¡Ay, pobrecita, no tiene chicha! Le pongo chicha en el sustrato. No tienen que espabilarse. Ahora, ¿qué pasa con la fresa silvestre? La fresa silvestre también se ha percibido, o sea, hay un estudio experimental, preliminar quiero decir, que arroja luz provisional, fijaos lo cauteloso que soy, o sea, arroja luz provisional
sobre la posibilidad de que la fresa silvestre también asocie, como el perro de Pavlov. En este caso, lo que se ha visto es que las plantas, las fresas, crecen, su sistema radicular lo puedes entrenar para que crezca más o menos raíces en función de la intensidad de la luz. A igualdad de concentración de nutrientes, teniendo la misma cantidad de nutrientes en la planta, puedes enseñarla a que con un tipo de intensidad crezca más raíces o con otro tipo de intensidad crezca menos raíces. ¿Vale? Entonces, no lo cuento aquí ahora, ¿vale? Pero ha salido hace poco y lo que apunta es a una relación parecida. O sea, que tendríamos el guisante de Pavlov y tendríamos la fresa silvestre de Pavlov. Entonces, fijaos otra vez, iros al capítulo del libro de psicología de bachillerato, que decíamos formas no humanas de inteligencia, inteligencia animal e inteligencia artificial. Decíamos adaptación, percepción, aprendizaje. ¿Es leche? Pues esto es lo que están haciendo las plantas. Tienen una conducta adaptativa tan flexible como hemos visto en el caso de la boquila. Fijaos, era flexible, perciben su entorno, responden de manera anticipatoria, porque esa es la clave del aprendizaje asociativo, que la respuesta es anticipatoria. O sea, fijaos qué fácil es darle la vuelta. Acordad lo que decíamos antes de decir, bueno, cuidado, que las plantas son tontas porque se pueden permitir el lujo de ser tontas. Sí, decíamos, cuidado, vamos a darle la vuelta a la tortilla. Qué listas tienen que ser para seguir pasando sus genes a pesar de haber echado raíces. En vez de decir qué tontas tienen que ser, ¿no? Pues fijaos ahora con el concepto de anticipación. Siempre pensamos que los animales somos muy listos y porque tenemos la capacidad de predecir, de anticipar, de vislumbrar qué va a ser el caso y de manera anticipatoria prepararme ya. O sea, yo no espero a que llegue la pelota para coger. Yo, conforme va llegando la pelota, voy calculando y cojo la pelota, ¿no? Esa capacidad de anticipación que nos hace especiales, o creemos que nos hace especiales, de repente vamos a darle la vuelta al argumento. Para decir, cuidado, si una planta crece lo lento que crece, si va tan despacio como las plantas van, ¿no? Su ritmo de vida es ese, su escala temporal es otra, ¿no será en su caso mucho más importante tener esa conducta anticipatoria? Ser capaces de anticiparse. Porque claro, un animal, si yo voy a coger la botella y me equivoco, pues tengo una segunda oportunidad. Porque bueno, pues he fallado, bueno, pues ahora la recojo al segundo intento, ¿no? O sea, tengo varias oportunidades. Pero si tu forma de vida está basada en el crecimiento, en el desarrollo y no en la locomoción, y tu escala temporal es tan lenta como la de una planta, o sea, consumes recursos energéticos, tu metabolismo se ve perjudicado por hacer cosas cuando no sea el caso, ¿se ve la idea? O sea, no hagas tonterías si te va la vida en ello, porque los recursos no están ahí siempre disponibles. Entonces, es mucho más importante crecer en la dirección correcta, por ejemplo. O sea, si ahí no va a haber nutrientes en el futuro, ¿qué haces creciendo tus raíces hacia allá? Con lo cual, en el caso de las plantas, si cabe, todavía es más importante tener esa capacidad de predecir el futuro. Precisamente porque son sésiles, porque le va la vida en ello. No te puedes permitirte el lujo de errar, como veía el animal que erraba y volvía a intentarlo. Cuidado, la planta no puede permitirse el lujo de errar. Si las cosas no salen bien, a lo mejor no tiene una segunda oportunidad. Luego, ¿ves la idea? Le hemos dado la vuelta al argumento, es decir, es justo al revés. Precisamente por eso, más le vale hacer las cosas bien. Y hacer las cosas bien significa ser capaces de prever, de anticiparse a las contingencias, a lo que pueda pasar mañana. ¿Se ve? Entonces, podemos decir que las plantas no perciben, o dicho de otra manera, que la conducta de las plantas no es reactiva. O sea, no reaccionan ante el entorno. Simplemente pasa algo y yo reacciono. Sino que es una respuesta proactiva. O sea, crecen, se desarrollan, se comunican con su entorno de manera anticipatoria. Ante las eventualidades, ante lo que pueda ser el caso. Y eso es lo que hace que vayan no a remolque, sino anticipándose a las posibles eventualidades. ¿Se ve? ¿Se ve la idea? ¿Bien? ¿Cuánto tiempo nos queda? Bueno, lo que tú estimes, son las 1:10 y bueno, también para, si te parece, dejar 2 años también. Claro, por eso digo que la información es muy potente y bueno, es muy potente. Entonces, no te preocupes. Me ha encantado, si me permite interrumpirte. Y tendría como 10 millones o 15 de preguntas. Entiendo que como casi todos los que estamos aquí.
Nada, darte las gracias realmente por compartir con nosotros tus conocimientos. Venga, pues muchas gracias a vosotros. Gracias. Venga, Hasta luego. Si quieres, vamos, como tú lo veas. sí, no, sí, que no. Cuanto más intervengáis, mejor. O sea, que lo que queráis. Yo os digo las cosas que tengo por ahí y hay... No sé si sabéis también que las plantas se pueden anestesiar como los animales. Pero bueno, me callo. Decime vosotros. ¿Qué es lo que ha dicho, perdona, la última... La ola. No, la reflexión esta, que las plantas se pueden Anestesiar. anestesiar con los animales. Anestesiar como ¿Y los para qué animales. quiere tú anestesiar la planta? ¿Eh? ¿Y para qué quiere anestesiar la planta? Bueno, esa es una pregunta muy buena. Fíjate, La anestesión de cocinar la planta. mira, estamos tan obsesionados con nuestra visión privilegiada, ¿no? La de los humanos, que no caemos en la cuenta de que las plantas hacen las cosas para ellas y no para ti. O sea, ¿os suena la melatonina? Hay veces que la gente no puede dormir de noche y que haces toma una pastilla de melatonina, ¿no? La melatonina te ayuda a conciliar el sueño, ¿no? A prepararte para ir a la cama. ¿Bien? Bueno, las plantas, ¿sabéis que las plantas segregan su propia melatonina? Esto se descubrió hace nada, en el 95. Y fijaos, la melatonina, o sea, lo que segrega la glándula pineal en los animales, se sabía desde los años 50, años 60, ¿no? Se descubrió esa molécula, ¿no? Y las plantas, esta idea de que no vemos lo que no queremos ver, ¿no? No vemos lo que no queremos ver. Entonces, claro, una planta, ¿para qué va a querer melatonina? Bueno, pues la idea, claro, si pensamos de esta manera tan egoísta, que las plantas lo que segreguen, lo que hagan, lo que tengan que hacer, está pensado para nosotros, esa visión nuestra cortoplacista, que cuidado, si una planta segrega un tipo de biosintetiza, una molécula, un químico, lo que sea, será para sus intereses, no para los tuyos. O sea, cuando una planta segrega melatonina, en vez de pensar lo más normal, que sería, oye, a ver si hace algo como lo que hacemos nosotros. ¿No? ¿Qué hace una planta? No, pues esto es una planta de día y de noche. Las leguminosas, ¿de noche qué hacen? Como la flor de loto. Hay muchas plantas que de noche, sí, se cierran, ¿vale? O bajan, en este caso las hojas, ¿no? No las flores, ¿no? Entonces, pliegan las hojas, las leguminosas, pues tienen este movimiento, se llama una nictinástica, ¿no? Entonces, este movimiento nictinástico, ojo, es anticipatorio. O sea, no es que, ¿os acordáis lo que decíamos? No es reactivo, sino proactivo. No es que se vaya la luz y me caigo, no. Es que anticipan que se va a poner el sol y se pliegan por adelantado. Anticipan que va a salir el sol por la mañana y se despliegan por adelantado. Para estar ya listas con los paneles solares para hacer fotosíntesis. Se despliegan y se pliegan por adelantado. Entonces, eso claramente tiene un valor adaptativo, ¿no? Pero esto es lo importante, que es que si tú mides la concentración de melatonina, sabemos que están biosintetizando melatonina en el momento que corresponde. Lo mismo que tú cuando tomas una pastilla de melatonina para conciliar el sueño. ¿Lo veis? O sea, que volvemos un poco a la idea de que no es metafórico, de que cuando tú dices que una planta duerme, yo digo, las plantas duermen. Y la gente dice, bueno, Paco, las plantas duermen, eso volvemos al tema de la licencia poética, ¿no? Un poco una licencia poética. No, las plantas duermen y lo queremos decir literalmente. ¿Dormir qué significa? Pues en los animales, ¿qué es? Reparar ADN, por ejemplo. O sea, la vida es costosa, metabólica, fisiológicamente hablando, y durante el día estamos haciendo muchas cosas perjudiciales para la salud celular y molecular, ¿no? Entonces, de noche, reparamos. O sea, hace falta descansar, pero no a los humanos, a todas las formas de vida. Todas las formas de vida necesitan tomarse un tiempo. Y no es casualidad de que el ritmo circadiano, los relojes, ¿no? El ritmo planetario, 24 horas, todas las formas de vida responden a esa regularidad. El día tiene 24 horas. O sea, hay cosas que pasan y dejan de pasar respecto a esas 24 horas, ¿no? El sol se pone, baja la temperatura, la humedad relativa, pasan cosas, ¿no? Y entonces todo eso es informativo. O sea, es relevante saber qué hacer cuándo, ¿no? No quieres salir a cazar cuando hay un depredador al acecho. Tienes que saber cuándo dormir. Entonces es informativo saber qué está pasando a tu alrededor. Con lo cual sincronizamos nuestros ritmos en base a esas regularidades planetarias. O sea, que no es casualidad. Cualquier forma de vida
explota esa información, porque toda la vida ha evolucionado en un planeta que el día tiene 24 horas, y hay muchas regularidades en esas 24 horas. Si sintonizamos hacia esas regularidades, a todos nos irá mejor. Plantas, animales, bacterias, hongos, mohos, ¿vale? ¿Se ve la idea? Entonces, no son metáforas, ¿vale? Entonces, decía lo mismo, ¿no? O sea, no es una metáfora, pero es que si la melatonina, si la molécula, cuando la vemos, fijaos, esto es graciosísimo, porque nos costó entender qué era la melatonina. Cuando ya estaba identificada en el 95 y la veíamos ahí, decíamos, la melatonina, como no estamos esperando que eso sea algo vegetal, porque la asumíamos como algo animal, la melatonina es nuestra, no la veíamos en el microscopio, es decir, veías la melatonina y no. Y cuando ya por fin se dieron cuenta que eso era melatonina, entonces la obsesión era ponerle el prefijo fito. Entonces se dice fitomelatonina, para distinguirlo de la melatonina animal, pero es lo mismo. ¿Y sabéis lo que es eso? Eso es isoflurano. ¿Y qué es el isoflurano? Es el anestésico que le ponen a tu gato, o a tu perro, o a tu caballo cuando va al veterinario. Cuando operan a un perro o a un gato en el veterinario le ponen isoflurano para dormirlo. ¿Vale? Lo duermes. Y ya le puedes operar. Pues una planta la puedes dormir también con isoflurano. Le hemos llevado una planta trepadora, una planta carnívora, al veterinario literalmente, ¿no? Esto es el veterinario, la Facultad Veterinaria de la Universidad de Murcia. Entonces la hemos llevado allí, esto es la camilla donde ponen a los perros a dormir. Le hemos puesto el isoflurano, y si veis, esta respuesta que hay aquí, tienes la planta carnívora, le hemos puesto los electrodos, y con los electrodos, ¿qué pasa? Que podemos ver la actividad eléctrica, ¿no? O sea, vemos cuando la planta se dispara. Este disparo que veis aquí, es como el de una neurona, ¿no? Cuando se dispara la neurona, pues igual, ¿no? Se dispara la célula. Entonces, cuando tú tocas el pelito de la trampa de la planta carnívora, la tocas y la planta se cierra, ¿no? Y se produce ese disparo. Bueno, pues cuando la anestesias a la planta, le ponemos unos algodones impregnados en isoflurano, una campana de cristal y la ponemos a dormir. ¿A dormir cómo? La anestesiamos. Entonces, absorbe el isoflurano, absorbe por el foliarmente, ¿no? Por las hojas, y al absorberlo, poco a poco se va quedando groggy. ¿Qué significa que se queda groggy? Vuelvo a lo mismo. ¿Es una metáfora decir que se queda groggy? Bueno, puedo decir que ese disparo desaparece. Cuando tocas el pelito, se ve la línea así. Encefalograma plano. Ahora, una pregunta para que nos rayemos entre todos. Cuando hablamos de sentiencia, tú hablas de la ética, la sensibilidad, los aspectos éticos. Bueno, cuando hablamos de sentiencia, a mí me gusta hablar de conciencia vegetal, ¿no? Las plantas sienten. Hay algo que sea tener la cabeza de una planta. ¿Qué significa ser una planta, no? Te puedes poner en el punto de vista de una planta. Si son agentes, si son sujetos, y no meramente objetos. Si decimos que la planta no es esto, no es una silla o una mesa, es un sujeto, ¿no? Es un agente, es un ser vivo. Y nos preocupan las cuestiones éticas, cómo las tratamos. Hablábamos de la dignidad de animales no humanos, o la dignidad de las plantas, ¿no? Bueno, pues fijaos qué forma de hacerlo. A mí me gusta pensar en las plantas como ¿sabéis cuando tienes un paciente comatoso, por ejemplo? Está en coma. O un paciente que tiene vida mental, pero tú no lo puedes verlo. Imagínate que está en coma. Sí, está vegetal. Bueno, fíjate, si es que decimos estar vegetal. Fijaos qué distorsión. Decimos estar vegetal como si quisiera decir que no hay sensibilidad, que no hay vida interna. Y es justo lo contrario. Eso es a lo que justo eso. Y precisamente es al revés. Yo pienso en las plantas, pienso en ellas como cuando tienes un paciente vegetal y a lo mejor está mentalmente totalmente activo, tiene mucha vida mental, pero no puede exteriorizarla. No puede decir que estoy aquí. Está el cuerpo así. Y a lo mejor dentro está... ¿Vale? ¿Se ve la idea? Bueno, no puede ser que las plantas, de alguna manera, estemos viéndolas igual. Que la planta está llena de vida, pero no hemos encontrado el canal de comunicación. No hemos encontrado la forma de interpretar sus señales. Entonces, fijaos la manera de plantear esto. Estamos de acuerdo en que podemos poner a anestesiar una planta, ¿no? Entonces, en un animal, ¿qué decimos? ¿Qué decimos con un animal? A ver, esto es importante. O sea, ¿qué decimos? Imaginaos qué pasa con un animal. Un animal, ¿qué decimos que hace? Cuando lo anestesias, pierde la conciencia, ¿no? Entonces, y ya le puedes operar. Operas al perro porque sabes que ya no es consciente y no va a pasar nada, ¿no? ¿Vale? Entonces, tenía algo
y lo pierde temporalmente. No lo hemos matado, lo hemos anestesiado. ¿Qué pasa cuando sale de la anestesia? Que recupera algo, ¿no? Claro, sale de la anestesia y... ¿qué ha pasado aquí, no? Y de hecho al principio está como más patoso, ¿no? Hasta que ya... ¿no? Entonces, parece que has perdido algo por el anestésico que luego lo recuperas. Bueno, y no pasa eso con las plantas. ¿Queréis ver un vídeo de una planta anestesiada? Mirad. Mirad. Esto es una planta, esto es una mimosa. ¿Lo veis? Es una mimosa que cuando la tocas, se pliega, ¿lo veis? Esto es la mimosa púdica, una planta muy sensible, que se pliega al tocarla. ¿Veis cómo se pliega? Ahora, fijaos cuando la anestesia. Esto es la planta ya anestesiada. Ahora, está anestesiada, la tocas. Nada. No responde. Ahora, para mí lo importante no es esto. Claro, lo importante ¿qué es? ¿Qué pasa después? Cuando sale de la anestesia. Fijaos en la mimosa en el estado de post-anestesia. ¿Vale? Ahora ya ha salido de la anestesia. Empieza a plegarse, pero mirad cómo se plega. Más lento. Más lento. Está todavía groggy. Está saliendo de la anestesia. O sea, ¿lo veis? ¿Veis lo que estamos haciendo? Algo que parece descabellado, cuando lo vemos con distancia, sin prejuicios antropocéntricos, lo podemos tratar por igual. Bueno, un animal pierde algo temporalmente, bajo los efectos de la anestesia, y lo recupera. ¿Y qué quiere decir qué es lo que, cuando decimos que sale de la anestesia, qué decimos que está recuperando? Había perdido, bueno, ¿qué ha recuperado? Su vida mental, algo ha recuperado, ¿no? Que no estaba ahí, de repente ya sí, ya no le pincha, porque cada vez que le duele. Mientras que cuando estaba anestesiado, hacía lo que hubiera que hacer, ¿no? La cirugía. Ya cuando sale de la anestesia, cuidado, que estamos con problemas éticos. Bueno, ¿y no podemos decir lo mismo con una planta? Una planta que sale de la anestesia y vemos que, aunque sea un poco groggy todavía, ya otra vez responde a tocarla, que antes no lo hacía. ¿Se ve un poco la idea? He dicho que me iba a callar, pero no lo consigo, o sea que calladme vosotros. Bueno, yo creo que ya llevamos mucho tiempo, ¿no? En fin, ha dado una cantidad de información tremenda que hay que digerir y bueno, yo creo que quizás si tienes algo por ahí, un poco por acabar, de las cosas que has trabajado con artistas, los talleres esos que me has contado, que cuentas, ¿tienes algo que nos acerque? Sí. Mira, he contado Sí. esto. Y mira, los artistas han hecho esto, ¿no? Porque al final, acuérdate que es un poco la idea, ¿no? De lo que estamos aquí para eso, ¿no? Sí, mirad, no, bien, vamos a ver. ¿Os acordáis que decíamos, bueno, pensar en la judía que coge el palo, ¿no? Y una de la reticencia que tenemos a la hora de pensar que la judía controla la forma de crecer hacia el palo, no es porque decimos, bueno, ¿y qué puede querer decir que la judía tiene una representación del palo en su cabeza? La judía representa el palo en su cabeza, o sea, como yo cuando cierro los ojos y si ahora mismo cierro los ojos digo, yo tengo una imagen de la botella de agua en mi cabeza, y muchos pensamos que sí, ¿no? Pero ¿qué puede querer decir eso? ¿Qué puede querer decir que yo tengo una imagen de la botella en mi cabeza? Porque en mi cabeza lo que hay es... ¿Cómo? Que la que hizo antes, ¿no? Sí, pero si yo abro mi cabeza, aquí lo que hay es células, neuronas, o sea, sangre y materia gris. O sea, ¿qué quiere decir que aquí hay una representación del objeto? Pues claro, si parece que hablar de la representación del objeto es hablar de un estado neuronal, ¿no? El estado de mis neuronas, dice, claro, como las plantas no tienen neuronas, pues las plantas cómo representan el objeto, ¿no? Entonces, desde la perspectiva artística, esto es muy interesante, porque fijaos, hay una aproximación, hay una relación entre el arte y la ecología. Y es que podemos hacer diseños o creaciones artísticas que sean más o menos ecológicas. A ver lo que quiere decir esto. A ver, esto es una tetera muy poco ecológica. O sea, una tetera que está mal diseñada, ¿no? Está mal diseñada. Una tetera que su propio diseño rompe su funcionalidad.
no puede hacer lo que supuestamente debería, ¿no? Que es servirte para servir el té, ¿no? No puedes servir el té con el pitorro en el lado contrario, ¿no? Está en el lado del asa, ¿no? Fijaos, algo parecido pasa aquí. Estas puertas, a mí me encantan. Es la típica puerta, la de la izquierda, la típica puerta que, ¿sabes cuando llegas a un sitio y no sabes si es tirar para acá o para allá? Y dices, ¿qué hago, no? Muchas veces, fijaos, la ambigüedad sobre qué hacer con la puerta la resolvemos lingüísticamente o simbólicamente, ¿no? Con etiquetas. Push, empuja, ¿no? Entonces, fijaos lo que estamos haciendo ahí. Una cosa muy poco ecológica. Eso es un diseño muy poco ecológico. ¿Por qué? Porque lo que haces es poner una etiqueta simbólica para decirte cómo tienes que interpretar tu interacción con el entorno. O sea, ¿cómo negocio yo mi interacción con el entorno? ¿Vale? Yo, ¿qué hago? Empujo y entonces, digamos, lee lo que pone ahí y lo interpretas. Bueno, eso, dicho de otra manera, si tú tienes que poner palabras para yo leerlas e interpretar cómo negociar, quiere decir que el diseño está muy mal hecho. Pero en la naturaleza los diseños todos son así. La naturaleza no pone etiquetas simbólicas. En la naturaleza las cosas funcionan como tienen que funcionar. A la planta no le decimos palo para asirse. Para que la planta tiene de alguna manera que percibir esa posibilidad de interacción. Tiene que entender la planta que ese palo le permite hacer así, sin leer una etiqueta que ponga palo para enroscar. Parece una tontería, pero esa es la clave, que los diseños sean ecológicos. Entonces, fijaos la puerta de la derecha. Si tú tienes una puerta y por un lado no quieres que se pueda tirar del manillar, de la manivela, en vez de poner una etiqueta que ponga push, lo más sencillo es que no haya nada, que sea una superficie plana. Si es una superficie plana, no puedo tirar, solo puedo empujar. ¿Lo veis? Hemos resuelto la ambigüedad sobre qué hacer con el entorno, no añadiendo etiquetas simbólicas, sino diseñándolo de manera ecológica. Y aquí ecológica significa relacional, o sea, hablando de la relación entre el entorno, ¿vale?, y el objeto. ¿Bien? ¿Se ve el ejemplo? ¿Se ve la idea? A ver. Fijaos. Esta es la idea. O sea, la idea es que nosotros cuando percibimos el entorno, no percibimos un objeto. O sea, esa piedra no es un objeto que esté en tu cabeza, o que esté en la cabeza del gato, o que esté en la cabeza del ratón, sino que tú lo que percibes es posibilidades de interacción. Si eres un humano, tú percibes la posibilidad de interacción que significa de lanzarla, o de usarla como una herramienta. Puedo coger la piedra para clavar algo, o de lo que sea, ¿no? El ratón percibe la posibilidad de trepar, porque es un objeto que, dado su tamaño, puede trepar sobre él, ¿no? Puede hacer distintas cosas. El gato percibe otra posibilidad de interacción distinta, ¿no? Entonces siempre percibimos distintas posibilidades de interacción, ¿vale? ¿Se ve la idea? Entonces, en el caso de la planta, diríamos algo parecido. La planta no está percibiendo un palo, está percibiendo, en este caso, trepabilidad. O sea, el concepto de trepabilidad. Igual que el humano, con la piedra, percibía el objeto de lanzabilidad. O sea, percibe la capacidad de poder lanzarlo. ¿Se ve? O sea, yo no tengo un palo representado en mi cabeza, sino que si el entorno está diseñado de manera ecológica, de manera directa, percibo la posibilidad de interactuar con él, de manera natural, ¿vale? Entonces, eso es un matiz muy importante a la hora de diseñar entornos, bien naturales o bien recreaciones artísticas o lo que sea, donde de alguna manera tienes que poder navegar un territorio donde el propio entorno te dé las pistas sobre cómo interactuar con él, ¿vale? Esa es la idea. ¿Bien? Entonces, a ver si... Es curioso porque estás diciendo, una vez escuché que un objeto, por ejemplo, muy mal diseñado es el freno y el acelerador del coche. Totalmente. ¿Por qué? Porque para frenar y para acelerar tienes que hacer lo mismo. Exactamente. Está demostrado que muchísimos accidentes, por mucho que está interiorizando nosotros, se han producido porque donde aprieto, cuando tengo que frenar o acelerar. Sí, totalmente. Hay muchos ejemplos de terribles diseños, ¿vale? Hay muchas cosas que están muy mal diseñadas. Pero vamos, ¿cuánto tiempo nos queda? Bueno, vamos ya acabando, porque queda poquito, queda nada, sol y media y bueno... Pues, ¿10 minutos? O sea, 5 minutos. Un ejemplo concreto para que veáis la idea, ¿vale? Imaginad, cuando tú te acercas al objeto, yo ahora mismo me acerco a ti, ¿no? Entonces, ¿qué está pasando cuando yo me acerco a ti? Que mi imagen se hace grande en tu retina, ¿no?
la imagen crece, ¿no? Se va haciendo más grande en tu retina. Si me alejo, la imagen se hace más pequeña en tu retina, ¿no? Entonces, esto es informacional, esto es algo útil para el sujeto, ¿no? O sea, ¿habéis visto los videojuegos cuando te acercas se genera una animación como que te vas a estampar contra un muro? Tú estás quieto y el muro se va haciendo más grande, ¿y eso cómo se consigue? Pues tú ves, se va haciendo el objeto más grande en tu retina, ¿no? Entonces, uno de los ejemplos es, imaginaos, o sea, si tú navegas, es que esto va a ser complicado en poco tiempo, pero imaginaos que tú navegas en tu entorno, ¿no? Entonces yo voy navegando en mi entorno y yo, conforme voy desplazándome, hay objetos que se van haciendo más grandes. Ahora tú te haces grande en mi retina, tú te haces más pequeña, ¿no? Entonces hay patrones, ¿no?, de expansión y contracción retiniana, ¿no? Hay imágenes que se expanden o se contraen en mi retina, conforme yo me alejo de ellas o me acerco, ¿vale? ¿Por qué cuesta tanto pensar en que las plantas hagan algo parecido? O sea, pensad en lo que estamos diciendo, que la planta, cuando la planta va hacia el palo, algo parecido está pasando. O sea, está generando este tipo de información. Campos electromagnéticos que se expanden o se encogen, o sea, gradientes energéticos. Si yo me acerco a un objeto, ¿qué estamos diciendo? Que es caliente, caliente. Si me alejo, frío, frío. Una pregunta, lo de los campos electromagnéticos es como cuando hacen así, no lo estás tocando, pero no te hace, ¿sabes? No, eso sería un campo, bueno, no es una cuestión técnica. Nos referíamos simplemente, por ejemplo, al espectro de luz visible. Al espectro de luz visible, o sea, el campo electromagnético tienes infrarrojo, ultravioleta, y en medio tienes, pues, de 400 a 700 es el espectro de luz visible, la luz azul, la luz verde, la luz roja, la luz ultrarroja, ¿no? Entonces, el tipo de luz que puedes ver. Piensa en el arco iris, ¿no? Eso te da un espectro de luz visible, ¿no? Entonces, las ondas electromagnéticas tienen un rango mucho más amplio, y hay un espectro chico, ¿no?, en esas medidas, que es la parte que nosotros vemos, ¿no? Entonces, las plantas también lo ven. O sea, esta es la idea. Imaginaos una planta, fijaos, una planta, por ejemplo, sabe cuando hay vecinos alrededor y cómo crecer para huir de ellos, ¿no? Si hay mucha gente alrededor mía, pues crezco en otra dirección, para no competir por la luz, ¿no? ¿Y eso cómo lo detectan? Lo detectan con la ratio de luz roja a luz rojo lejana. O sea, yo detecto la luz roja y detecto la luz roja lejana. Y la cantidad de una luz con respecto a la otra me da la medida de la cantidad de gente que hay alrededor. ¿Por qué? Porque la planta absorbe el rojo, pero el rojo lejano no lo absorbe. Con lo cual, cuanto más gente haya cerca, más absorberá de una o menos absorberá de la otra. ¿Se ve la idea? Esto ya es demasiado rápido, ya da poco tiempo, pero lo que quiero decir es que lo que está haciendo la planta, pensando un poco que es como el juego este de frío, frío, caliente, caliente. La planta va acercándose, va creciendo en una dirección y le puede decir frío, 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 que es, cuidado, que por ahí no, porque hay mucha más gente. Caliente, caliente, caliente. Entonces, depende de cómo crezcas, la planta encontrará lo que tiene que encontrar o no. O sea, va recibiendo pistas, como esa tasa de expansión retiniana, cómo los objetos se hacen grandes o chicos conforme yo me acerco, que le dan pistas sobre cómo interactuar, cómo relacionarse con el entorno. ¿Vale? Entonces, esto, como es visión, en nuestro caso, como es imagen retiniana, nos cuesta entenderlo en el caso de las plantas. Porque decimos, bueno, ¿y una planta cómo puede hacer esto? Entonces, este es el juego que os propongo. Imaginaos, esto se llama sustitución sensorial, ¿vale? Imaginaos que yo te vendo los ojos. O sea, esta idea de que yo me acerco a un objeto y se va haciendo grande en mi retina y por eso sé que tengo que parar, así no me choco, ¿no? Imaginaos que yo me vendo los ojos y, de hecho, hay unos cacharros, unos sistemas que están comercializados de sustitución sensorial, que lo que hacen es transformar esa información de la retina, cómo se expande el objeto en tu retina, en información áptica, cómo se expande el objeto, por ejemplo, al contacto físico. O sea, imagínate que yo te pongo aquí una superficie de sensores que aprietan, ¿no? O sea, igual que en la retina se va haciendo la imagen grande, el equivalente sería que aquí se fuese haciendo esto grande. Imagínate que yo te aprieto un globo en la barriga. Yo inflo un globo, te lo pongo en la barriga y lo voy apretando, de tal manera que el globo va cogiendo más superficie. O sea, tú notas más superficie de piel apretando. Ese es el equivalente a la ampliación de la imagen en la retina, ¿no? Entonces, cuando yo me acerco a un objeto, se va haciendo grande en mi retina. O cuando me acerco a un objeto, voy notando cómo se expande ápticamente, ¿no?, en la barriga. ¿Se ve la idea? Entonces, esto es una forma más visual, de hecho lo hemos hecho con gente. Imagínate que tu superficie o tu interacción con el entorno está mediada no por información visual, sino por información áptica, relacionada con los puntos de presión en la piel. Que tú pudieras de alguna manera, imagínate que estás rodeada de globos
y que en función del globo, el tamaño del globo y cómo lo aprietas, generas más o menos expansión. O sea, más superficie de piel es sensible, y eso está relacionado con la distancia a la que está el objeto, igual que la imagen de la retina. ¿Se ve la idea? Entonces, eso sería el equivalente no visual. O sea, el reto sería, por ejemplo, imagínate tener a gente con los ojos vendados, con una habitación llena de obstáculos, y que aprendieran a traducir la información que solía venir por la retina en información del globito. Como la forma en que tu cuerpo es estimulado con esos patrones de expansión y contracción te dan pistas sobre cómo relacionarte con tu entorno. A lo mejor eso es lo que hacen las plantas. A lo mejor las plantas, por toda su superficie corporal, están sintiendo esos patrones de expansión y de contracción. En función de cómo crecen, notan cómo esos globos aprietan más o aprietan menos. ¿Se ve la idea? Bueno, pues vamos a ir cerrando, ¿no? Sí. ¿Te parece? Sí. Tiene que hasta mañana, ¿no? No, chance.